Sistemas jurídicos mixtos, Japón. Antes de entrar en particular a lo que es Japón, tendremos que saber qué es un sistema jurídico mixto. Existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de clasificar dentro de una familia jurídica determinada, ya que en ellos están presentes elementos que pertenecen a dos o más sistemas distintos que se hallan en este caso los sistemas que históricamente se han configurado en virtud de la amalgama de tradiciones legales pertenecientes a dos o más familias jurídicas distintas. El sistema jurídico japonés es una combinación del sistema neo-romanista, del Common Law de Estados Unidos y de la tradición japonesa. Evolución histórica. Jimmu Tenno y el Yayoi. Jimmu Tenno fue el primer emperador. Este subió al trono en el año 660 a.C. y su línea imperial se ha mantenido ininterrumpidamente desde entonces. Son japoneses descendientes de la diosa del sol, y gran parte de su historia está íntimamente relacionada con la historia mítica y sus dioses. La era Yayoi sigue de la Jomon y precede a la Kofun, del año 300 a.C. al 300 después de Cristo. Se inicia con el cultivo de arroz y destaca la evolución de la agricultura y el uso de metales. Formación del Estado y primeras edades. Dentro de este podemos encontrar el periodo Kofun, del año 250 al 538. En este, la gente importante era enterrada en grandes tumbas. De igual manera, se establece el primer estado japonés y se marca el fin de la prehistoria. Ahora hablemos del periodo Asuka, el cual se llevó del año 552 al 710. Con este llega el budismo a Japón y continúan con las transformaciones artísticas, sociales y políticas del Kofun. También es la quema de la Biblioteca Imperial. Primer gobierno representativo. En este primer gobierno representativo, Itagaki Taisuke crea el partido Aikokusha. De igual manera, se promueve la idea de crear un gobierno representativo por los ciudadanos. Como otro punto importante, en 1889, la Constitución contempló una dieta imperial compuesta por una Cámara de Representantes y una Cámara de Pares. Y por último, en 1890 fueron las primeras elecciones para las cámaras. Guerras, tratados y alianzas. Dentro de estas guerras, mencionaremos la guerra contra Rusia, que se llevó del año 1904 al año 1905, con la cual se crea la alianza anglo-japonesa. Japón vence y aumenta la expansión del imperio japonés al anexar a Corea. También se encuentra la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo del año 1914 al año 1918. En esta, Japón declara la guerra a China. Tiempo después, exige a China firmar las 21 exigencias, y en el año 1997, Estados Unidos se une a la guerra apoyando a Japón. Ahora hablemos de la guerra contra China. Esta se llevó a cabo del año 1937 al año 1945. Esta se inicia por el ataque contra las vías de un tren comercial japonés hacia Corea y continuó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por último, hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. En 1490 se firma el Pacto Tripartito y Japón ataca la base del Pearl Harbor, Hiroshima y Nagasaki. Un 15 de agosto, el emperador anuncia públicamente por la radio la rendición de Japón. La ocupación de Japón por los aliados llega hasta 1952. Los juicios de guerra se llevan a cabo del año 1946 al 1948. Se implementa una nueva constitución y se lleva a cabo el Tratado de San Francisco. El dispositivo nuclear Little Boy detonó el 6 de agosto de 1995, llevando 140,000 muertes. El Fat Man
fue el último dispositivo nuclear en detonar. Este detonó el 9 de agosto de 1995, llevándose 80.000 muertes. Organización jurídico-política. Japón tiene un sistema democrático de gobierno, donde los ciudadanos adultos poseen el derecho de elegir y ser elegidos en las elecciones nacionales y regionales. El emperador es el símbolo de Japón y de la unidad del pueblo, y su posición dinama de este, en quien reside el poder soberano. Existen 6 partidos políticos principales. Uno de los más fuertes es el Partido Democrático Liberal. El trono es dinástico y se hereda de padre a hijo. Poder legislativo. El poder legislativo se encuentra representado por la Dieta, que está compuesta de 2 cámaras, la de representantes y la de consejeros. Es el más alto órgano de poder del Estado y el único que promulga leyes. Cámara de Representantes. Está formada por 512 miembros, que son elegidos por un periodo de 4 años, que podrá darse por terminado antes de cumplirlo si se disuelve la Cámara. Estos miembros son elegidos por 130 distritos electorales. Cámara de Consejeros. Está integrada por 250 miembros elegidos por un periodo de 6 años. La mitad de la Cámara se renueva cada 6 años, y 100 de sus miembros son elegidos por la denominada circunscripción nacional, lo que significa que son elegidos por votantes de todo el país. Puede reemplazar a la Cámara de Representantes en la ejecución de las funciones de la Dieta, cuando el gabinete convoca una sesión de emergencia de la Cámara Alta, mientras que la Cámara Baja está disuelta. Dieta. Inicia sus sesiones ordinarias de 150 días en diciembre de cada año. El gobierno puede determinar la convocatoria de sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Todos los integrantes de la Dieta renuncian habitualmente a la afiliación de su partido para garantizar su imparcialidad en los procedimientos parlamentarios de la Dieta. Poder Ejecutivo. Está depositado en el gabinete formado por el primer ministro y por el Consejo de Ministros, compuesto por 20 miembros. El Consejo de Ministros, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, será responsable colectivamente ante la Dieta. El primer ministro nombra a los secretarios de Estado y los puede destruir a voluntad. El primer ministro debe ser un civil, generalmente es el presidente del partido en poder, y es designado entre los miembros de la Dieta por una resolución de esta y es ratificado por el emperador. Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente de los otros poderes y goza de absoluta autonomía. Está compuesta por la Corte Suprema, tribunales superiores, tribunales de distrito, tribunales familiares y sumarios. Corte Suprema. Está conformada por un magistrado presidente de la Corte y por 14 magistrados. Se compone por 3 salas, cada una de ellas conformada por 5 magistrados. Por lo tanto, funcionan en salas, pero existen determinados casos en los que la Corte tiene que funcionar en pleno, como los siguientes. 1. Casos de apelación relativos a un asunto constitucional cuando no hay precedente en la Corte Suprema. 2. Casos de apelación relacionada con un punto no constitucional de la ley en los cuales una sala ha encontrado apropiado sobreseer un precedente en la Corte Suprema. 3. Casos enviados por una sala porque se consideraban de gran importancia. 4. Casos en los que la opinión de los jueces de la sala ha determinado en empate. Los magistrados de la Corte, con excepción del presidente que es nombrado por el emperador, son elegidos por el gabinete. La Corte Suprema determina en última instancia la constitucionalidad de cualquier norma o reglamento. Tribunal Superior. Es un órgano colegiado compuesto por 3 jueces y generalmente funciona como tribunal intermedio de apelación, excepto cuando funciona como tribunal de último recurso en casos civiles menores y cuando tiene jurisdicción original en casos de insurrección, así como algunos casos administrativos. Tribunales de distrito. Generalmente tienen jurisdicción original, excepto cuando conocen la apelación sobre las decisiones de los juzgados sumarios en asuntos civiles. Estos tribunales pueden estar integrados por 1 o por 3 jueces según sea la naturaleza del caso. Tribunales familiares. Conocen de casos civiles relacionados con asuntos de carácter doméstico y juveniles.
El titular del tribunal es un solo juez, pero la mayoría de los asuntos primero deben ser escuchados por un comité de conciliación, que no necesitan ser abogados. Solo cuando no se llega a un arreglo entre las partes se puede iniciar el procedimiento judicial. Tribunales sumarios. Ventilan los casos menores, los cuales son manejados por un solo juez. Casi la mitad de los jueces de estos tribunales no son abogados calificados, sino que se les nombra para ese puesto después de haber trabajado muchos años dentro de la judicatura, como por ejemplo cuando haya sido secretario o actuarios de un juzgado. Fuentes del derecho. La fuente más importante es la legislación. Esta se basa en el derecho codificado. Aquí los juzgadores respetan y siguen los criterios de la Corte, ya que las nuevas reglas de derecho surgen de los casos resueltos por los jueces. Las sentencias y las decisiones de la Corte Suprema y los tribunales menores son estudiados y comentados por los litigantes y doctrinarios. Esos comentarios son publicados en obras que influyen en la resolución que dictan los jueces. Las sentencias de la Corte son seleccionadas por la Comisión de Presidentes y publicadas. Por lo tanto, podemos decir que a pesar de que Japón se adapta en un sistema de códigos, los antecedentes judiciales juegan un papel muy importante en un gran número de casos, no solo de la Corte Suprema, sino de los tribunales inferiores. La costumbre. El principio general del derecho consuetudinario se encuentra en la ley, y para aplicar la costumbre, esta no debe ser contraria a lo que dicte el orden público ni la moral. Puede equipararse a la ley cuando la misma ley diga en qué caso se puede aplicar o cuando no. El Código Civil japonés establece la aplicación de la costumbre cuando las partes así lo decidan. Los códigos fueron elaborados siguiendo modelos extranjeros, así que es inevitable que existan lagunas entre la ley y la realidad social. En estos casos, la costumbre juega un papel muy importante para integrar las lagunas y adaptar los códigos a las condiciones sociales cambiantes. Un ejemplo de esto es que los japoneses prefieren no llevar los conflictos ante la ley, sino esto demostraría que no son capaces de resolver una problemática por sí solos. La doctrina. Las opiniones de los juristas no son consideradas como una fuente del derecho y pocas veces son citadas en una resolución judicial, pero las opiniones de los juristas sí tienen influencia en la Corte desde que la mayor parte de los códigos fueron de origen extranjero. Años atrás los tribunales no tenían experiencia para interpretarlos, por lo tanto los estudios del derecho que estaban familiarizados con el derecho extranjero eran indispensables. Esto se repitió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ley norteamericana sirvió de modelo para la elaboración de varias leyes, como por ejemplo las leyes laborales, el Código de Procedimientos Penales, como la Ley Antimonopolio y la más importante, la Constitución. Los tribunales con frecuencia aceptan los puntos de vista de los juristas y esto los ayuda a formar sus juicios con respecto a los casos que están analizando. Los pueblos japoneses se han ido adaptando fácilmente a la penetración del derecho extranjero. Están en la mejor disposición para aceptar las ideas modernas, sin embargo, siguen conservando sus costumbres. Curiosidades. Tomemos un momento y hablemos de las curiosidades de Japón. La fruta. La fruta en Japón es muy codiciada, por eso es extremadamente cara. Incluso sirve para dar un regalo, y algunas de ellas tienen formas bastante anormales. Máquinas expendedoras. Hay máquinas expendedoras en donde sea, sí, en donde sea, incluso en un bosque a la mitad de la nada, y en ellas puedes comprar lo que sea, desde bebidas hasta cosas realmente extrañas. Sakura o cerezo. La flor de sakura o cerezo es la flor nacional de Japón. La primavera se pinta de rosa e incluso con sus pétalos se adornan los postres. Comida de plástico. Existe una profesión que se dedica exclusivamente a hacer comida de plástico. Son maestros en la preparación de comida artificial, que las hacen lucir tal cual la original. Esto es porque los restaurantes exhiben lo que venden en la parte de afuera y quieren que lo que se exhiba se vea bastante real. Puntualidad. Como es de esperarse de los japoneses, la puntualidad para ellos ya es una costumbre. Propina. Dar propina se considera de mala educación, incluso como insulto, ya que dar un buen servicio es parte de tu trabajo, y quien da propina demuestra o quiere hacer notar que es superior. Huelgas laborales. Existe una leyenda urbana que, a diferencia de otros países, las huelgas laborales consisten en trabajar el doble, para que así las empresas tengan pérdidas por la mercancía que es imposible de vender, gracias a la sobreproducción. Temas extra. La política modernizadora surge para ponerle fin a los tratados comerciales desventajosos y desiguales para Japón, impuestos por potencias extranjeras.
Otro punto importante es que para lograr la reestructuración jurídica del país, en 1872 se procedió a la contratación de juristas extranjeros. En 1889 se promulgó la primera Constitución con 76 artículos, tomando como modelo la Constitución prusiana de 1850, interviniendo en su creación los juristas Inoue Kobayashi, Kentaro Kaneko y el jurista alemán Rousseler. Un proyecto para la creación del Código Civil fue preparado por el jurista francés Émile Gustave. El código fue promulgado en 1891, pero no entró en vigor por ser demasiado francés. En 1890 entró en vigor la Ley Orgánica de los Tribunales. En 1893 se formó una comisión para elaborar un código, pero orientándose en el Código Civil alemán y en materia familiar en la costumbre japonesa. En 1947 entró en vigor una nueva constitución de inspiración norteamericana, impuesta por los Estados Unidos. La Constitución consta de 11 capítulos y 113 artículos. En esta ley, el emperador queda reflejado en un papel simbólico. En 1952 se firmó el Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos, poniendo fin al periodo de ocupación. Sin embargo, la legislación de influencia norteamericana no ha sido modificada. She said just go. I turn around. Here you go, sit up.